12 años después de desaparecer con su novia camino a Las Vegas, Javier volvió, pero no con ella. La lluvia caía con fuerza esa madrugada sobre la autopista 15 entre la frontera de California y Nevada. Los faros de un camión iluminaban, apenas por segundos, una silueta inerte en el arcén. No era un cuerpo, era una mochila, negra, empapada, con el cierre abierto y el contenido medio desbordado. Una libreta con tinta corrida, un cepillo de dientes, una blusa roja doblada con cuidado. Ninguna de esas cosas parecía fuera de lugar, salvo por un detalle. La libreta estaba abierta en una página con un número de teléfono escrito a mano, repetido 3 veces. A esa hora, las 3:17 de la madrugada, el desierto debía estar en silencio. Pero ese punto de la carretera estaba cargado de un murmullo extraño, el viento entre los matorrales, el crujir metálico de un cartel oxidado y el eco de un motor que se alejaba. No había señales de un accidente, ni de que alguien hubiera salido corriendo. Solo esa mochila abandonada bajo una farola temblorosa, cuyo parpadeo convertía la escena en una secuencia casi intermitente. Esa mochila pertenecía a Mariana Torres, 28 años, mexicana, profesora de primaria en Guadalajara. La llevaba puesta cuando salió de su casa el 8 de abril de 2011 rumbo a Las Vegas, acompañada de su novio, Javier Méndez, 31 años, ingeniero mecánico. El plan era pasar un fin de semana largo, celebrar el cumpleaños de él y asistir a un concierto. Nunca llegaron. La familia supo de ellos por última vez esa misma noche, a las 22:46. Mariana llamó a su hermana desde una gasolinera cerca de Barstow. En la grabación de la cámara de seguridad se les ve saliendo de la tienda. Ella sonríe tímidamente, ajusta la mochila sobre un hombro. Él carga 2 botellas de agua y un paquete de papas fritas. Parecen relajados. La policía determinó que partieron de ahí con dirección norte. 3 horas después, la mochila aparecía sola, sin rastro de la pareja. Lo que ocurrió entre esas dos escenas sigue siendo, hasta hoy, un tramo en blanco en la historia. En abril de 2023, 12 años después de esa desaparición, Javier Méndez reapareció. No en un hospital, ni en una estación de policía, ni buscando a Mariana. Fue visto en Ensenada, Baja California, entrando a un restaurante con una mujer de cabello claro y andar pausado. Según testigos, ella no hablaba español, ni ningún idioma. La describieron como muda, o al menos incapaz de comunicarse verbalmente. Iban tomados de la mano. Sonreían. Cuando la noticia se filtró, las redes se llenaron de fotos borrosas, captadas con teléfonos. En todas, Javier lucía más delgado, con el cabello salpicado de canas y una barba desprolija. La mujer, sin nombre ni historia conocida, parecía mirarlo con una mezcla de calma y dependencia. Ninguno de los dos parecía incómodo con la atención. La familia de Mariana recibió la noticia con un silencio devastador. No hubo conferencias de prensa, ni declaraciones oficiales. Solo una breve frase de la madre en un susurro: si él volvió, ¿por qué no ella? Para entender el peso de esta pregunta, hay que retroceder a la noche de la desaparición. La carretera 15 es una línea interminable de asfalto que cruza tramos desolados del desierto de Mojave. De día el calor es un enemigo constante. De noche el frío corta la piel. Mariana y Javier viajaban en un sedán gris, un Honda Civic 2009, alquilado en Los Ángeles. No llevaban prisa. Habían salido de Guadalajara el 7 de abril, tomado un vuelo a Tijuana, cruzado a pie y rentado el coche en San Diego. Las primeras horas del trayecto fueron tranquilas. Paradas breves para gasolina, comida rápida y un par de fotos frente a carteles turísticos. La última llamada de Mariana duró 2 minutos y 41 segundos. Según su hermana, sonaba cansada, pero de buen humor. Mencionó que Javier conducía y que probablemente llegarían a Las Vegas cerca de la 1 de la mañana. No dijo nada extraño. No hubo ruidos de fondo que alertaran de peligro. Solo un luego te llamo que, sin saberlo, sería la última frase registrada de su voz. Cuando la mochila apareció en el arcén, no había rastro del coche. No había huellas claras sobre la arena, ni signos de forcejeo. La policía de California peinó el área en un radio de 15 kilómetros, sin hallazgos relevantes. El Honda Civic
tampoco fue encontrado en días posteriores. Para la familia, la ausencia de evidencias fue más inquietante que cualquier escena violenta. Durante años, la investigación avanzó lentamente, casi detenida. La policía estadounidense y mexicana intercambiaban reportes, pero ninguno ofrecía respuestas concretas. Hubo llamadas anónimas, pistas falsas y supuestos avistamientos de la pareja en Phoenix, en Reno, incluso en pequeños pueblos de Sonora. Ninguna verificación fue positiva. Cada rumor alimentaba la esperanza y al mismo tiempo desgarraba más a la familia. El caso fue archivado de manera no oficial en 2016, aunque nunca cerrado del todo. La carpeta permanecía en una repisa polvorienta, junto a decenas de desapariciones sin resolver. El tiempo empezó a actuar como una segunda desaparición, borrando rostros, voces, gestos, y entonces, en 2023, Javier reapareció. No buscó a la familia de Mariana, no contactó a viejos amigos, no dio explicaciones públicas, simplemente volvió, con otra mujer. Una mujer que no hablaba, una mujer que, según testigos, lo observaba como si compartieran un secreto que nadie más debía conocer. Antes de seguir, ¿desde qué ciudad nos estás viendo hoy? La imagen de la mochila sigue siendo el símbolo más inquietante de toda esta historia. Un objeto personal, encontrado intacto, a mitad de un trayecto. Un indicio que debería ser el inicio de una búsqueda, pero que en este caso se convirtió en un muro. Un objeto sin contexto, un rompecabezas con la pieza central perdida. La policía siempre sostuvo que la mochila fue descartada en algún momento de la noche, pero no pudieron determinar si Mariana la dejó voluntariamente, si la perdió durante algún incidente o si fue colocada allí para despistar. El hecho de que el teléfono escrito en la libreta fuera inexistente, una secuencia de dígitos que no correspondía a ninguna línea activa, solo profundizó el misterio. Y ahora, con Javier de regreso, la pregunta se vuelve más punzante. ¿Qué ocurrió en esas 3 horas entre la última llamada y la aparición de la mochila? Y sobre todo, ¿dónde estuvo él durante esos 12 años? La noche antes del viaje, la casa de Mariana olía a café recién colado y a lluvia. Afuera, el pavimento estaba húmedo y las luces de la calle se reflejaban como charcos dorados en el asfalto. Dentro, la televisión estaba encendida sin sonido, proyectando imágenes de un noticiero nocturno que nadie miraba con atención. Mariana estaba sentada en el piso de su habitación, junto a la cama, doblando con cuidado una pila de ropa. La mochila negra, esa misma que aparecería más tarde en el arcén de una autopista extranjera, estaba abierta sobre la colcha. Dentro había un estuche pequeño con cremas y maquillaje, un par de libros de bolsillo y la blusa roja que decidió guardar para la noche del concierto. Entre cada prenda colocaba pequeños sobres con billetes, separados por destino: gasolina, comida, recuerdos. En la cocina, Javier revisaba su teléfono apoyado contra la pared, mientras bebía de una taza que no era suya. La taza decía «Profe del año» en letras azules y tenía manchas de esmalte gastado en el asa. No. Parecía apurado, pero sí concentrado. Mariana lo llamó 2 veces antes de que él levantara la mirada. «¿Me ayudas a cerrar esto?», preguntó ella, señalando la mochila. Él dejó el teléfono boca abajo sobre la mesa y entró al cuarto. Se agachó, tomó la mochila y, sin decir nada, ajustó las cremalleras con un movimiento firme. Mariana sonrió, aunque la mirada de él parecía perdida en algún otro lugar. En el pasillo, la madre de Mariana se asomó desde la puerta de su cuarto. Llevaba un suéter gris y el cabello recogido. Les recordó que madrugaran para evitar el tráfico en la frontera. La respuesta de ambos fue un sí breve, casi simultáneo. Esa última noche en Guadalajara no hubo discusión. No hubo señales visibles de que algo estuviera mal. A las 23:10, Javier salió al patio a fumar un cigarro, a pesar de que Mariana le había pedido que no lo hiciera antes del viaje. Desde ahí podía ver la calle tranquila, interrumpida solo por el paso ocasional de un taxi. Lo que Mariana no vio fue que, en ese momento, él revisó su teléfono otra vez. En la pantalla un mensaje corto brilló: «Todo listo para mañana». No se sabe quién lo envió. A la mañana siguiente,
El cielo estaba cubierto de nubes bajas. Mariana se despidió de su madre con un abrazo largo y un beso en la frente. Le prometió enviar un mensaje cuando cruzaran la frontera. Llevaba la mochila en la espalda y una bufanda azul alrededor del cuello. Javier la esperaba junto al coche que los llevaría al aeropuerto. No era suyo. Lo había pedido prestado a un amigo. En el trayecto hacia el aeropuerto apenas hablaron. Mariana revisaba una lista en una libreta. Documentos, boletos, dirección del hotel. Javier conducía con las manos tensas en el volante. La radio estaba apagada. Solo el sonido del motor y el golpeteo de la lluvia en el parabrisas llenaban el silencio. El aeropuerto de Guadalajara estaba lleno de gente esa mañana, familias con maletas enormes, hombres de negocios con portafolios, turistas con sombreros de playa. Mariana y Javier hicieron fila en el mostrador de la aerolínea. Ella sonreía de vez en cuando, sobre todo cuando miraba a los niños correr cerca. Él, en cambio, mantenía la vista fija en su teléfono. Un empleado de la aerolínea recordó más tarde que Mariana le hizo una pregunta sobre la conexión de vuelos, mientras Javier se apartaba unos metros para hablar por teléfono. No pudo escuchar lo que decía, pero sí notó que hablaba en voz baja y que su expresión no coincidía con la de alguien planeando unas vacaciones. En la sala de espera, Mariana sacó su libreta y anotó un número de teléfono en la última página. Lo escribió 2 veces, tachó la segunda y volvió a escribirlo. Ese número sería hallado, meses después, en la libreta empapada dentro de la mochila. Nunca se supo si fue un contacto de emergencia, una reserva de hotel o algo más. El vuelo a Tijuana salió puntual. En la fila, antes de abordar, Javier dejó que Mariana pasara primero. Un gesto habitual, pero que ese día se sintió más como una forma de medir distancia que de mostrar cortesía. Tijuana los recibió con un cielo despejado. La humedad del mar se mezclaba con el olor de los puestos callejeros cerca del aeropuerto. Cruzaron la frontera a pie, como miles de personas cada día. Mariana comentó que sentía un poco de frío, aunque el sol estaba alto. Javier solo asintió. Al llegar a San Diego, alquilaron el Honda Civic gris que sería visto por última vez esa noche. El empleado de la renta dijo que Javier revisó 2 veces el maletero antes de salir, como asegurándose de que todo estuviera en orden. Mariana, mientras tanto, compraba una botella de agua y un mapa en papel, a pesar de tener GPS en el teléfono. Por si acaso, dijo. La primera parte del trayecto fue tranquila. Detalles mínimos. Mariana ajustando la bufanda, Javier cambiando de carril sin aparente prisa, el sonido de las ruedas sobre el asfalto. Pararon en una tienda para comprar café y algo de comer. La cámara de seguridad captó ese momento. Ella con la mochila en la espalda, él sosteniendo 2 botellas y un paquete de papas fritas. Salieron sonriendo. Lo que nadie sabía era que, a partir de ahí, cada kilómetro los acercaba más a un punto sin retorno. En las siguientes horas, el clima cambiaría, la luz del día desaparecería y un objeto quedaría tirado en un arcén lejano, esperando a ser encontrado bajo la lluvia. En ese momento, en la carretera, mientras el horizonte se teñía de un gris profundo, Javier miró el retrovisor varias veces. Mariana, distraída con su teléfono, no notó el gesto. Quizás no habría significado nada, si no fuera porque, poco después, la señal del celular se perdería por completo, y la historia, como la conocemos, se rompería en 2. La madrugada del 9 de abril de 2011, la autopista interestatal 15 se extendía como una línea infinita en medio del desierto de Mojave. El cielo estaba cubierto de nubes bajas que no dejaban ver la luna. La lluvia, inusual para esa región, caía en ráfagas intermitentes, impulsada por un viento frío que silbaba al golpear los postes metálicos. A las 3:17, el conductor de un camión de carga divisó algo oscuro en el arcén, cerca de una farola solitaria. Frenó por instinto. Bajó del vehículo, sujetando la linterna con una mano y el cuello de su chaqueta con la otra. El asfalto estaba resbaladizo y el aire olía a tierra mojada y metal oxidado. Lo que iluminó con el haz de luz no era un animal atropellado ni una pieza caída de otro vehículo. Era una mochila negra empapada, con el cierre abierto. Dentro asomaban hojas de una libreta, un cepillo de dientes y una blusa roja doblada con precisión.
El conductor no tocó nada. Regresó al camión y llamó al 911. El reporte de la patrulla de California indica que 2 oficiales llegaron al lugar a las 3:41. La mochila seguía en el mismo punto, bajo la farola que parpadeaba con un ritmo irregular. Revisaron el contenido y anotaron cada objeto. Libreta de tapa blanda con varias páginas, arrugadas y tinta corrida. Cepillo de dientes con cerdas húmedas, como si hubiera sido usado recientemente. Blusa roja, limpia y seca, a pesar de la lluvia. 3 sobres con billetes doblados, sin signos de haber sido tocados. Un boleto de gasolina emitido a las 22:11 en una estación de Barstow. En la libreta, en una página central, estaba escrito un número de teléfono repetido 3 veces. No correspondía a ninguna línea activa. Minutos después, los oficiales recorrieron a pie un tramo de 200 metros en cada dirección. No encontraron huellas frescas sobre la arena, ni marcas de neumáticos distintas a las del camión que había dado el aviso. Tampoco había señales de accidente, no vidrios rotos, no restos de pintura, no objetos personales dispersos, solo la mochila. El conductor del camión, en su declaración, dijo que vio las luces traseras de un vehículo alejándose en dirección norte, pero no pudo precisar color o modelo debido a la lluvia. Afirmó que no vio a ninguna persona caminando cerca de la carretera. A las 4:12, una unidad de búsqueda y rescate llegó al lugar con perros entrenados. El rastro que detectaron terminaba a pocos metros de la mochila, como si el portador hubiera desaparecido de golpe o hubiera subido a otro vehículo. La lluvia dificultó cualquier seguimiento más allá de ese punto. Mientras tanto, en Guadalajara, la familia de Mariana dormía. No sabrían nada hasta muchas horas después, cuando una llamada de la policía mexicana les informara que la pareja había desaparecido en territorio estadounidense. El operativo se amplió al amanecer. Se estableció un perímetro de búsqueda de 15 kilómetros alrededor del punto donde apareció la mochila. Participaron patrullas, helicópteros y voluntarios de comunidades cercanas. La visibilidad era limitada. El frío del amanecer en el desierto cortaba la piel y dejaba un silencio espeso, roto solo por el ruido de los motores. Se revisaron moteles, estaciones de servicio y áreas de descanso. Las cámaras de vigilancia de un local en Baker mostraban a un Honda Civic gris pasando a las 00:54, pero sin detenerse. La matrícula coincidía con el vehículo alquilado por Javier y Mariana. No había registro de que hubiera cruzado ningún peaje después de ese punto. Aquí comenzaron las contradicciones. Un empleado de una gasolinera a 30 kilómetros al norte aseguró que una pareja latina entró al establecimiento entre la 1 y las 2 de la mañana. La mujer llevaba una mochila negra y una bufanda azul. El hombre pagó en efectivo y no hablaba mucho. Sin embargo, las cámaras de ese local estaban fuera de servicio desde hacía semanas. No hubo forma de confirmar si eran ellos. Otro testigo, un camionero que descansaba en un área de servicio, dijo haber visto un coche gris detenido en el arcén a las 2:20, con las luces encendidas y la puerta del copiloto abierta. Afirmó que vio a una mujer bajarse y caminar hacia la oscuridad. No vio si volvió. A media mañana, los oficiales encontraron algo más. Una huella parcial de zapato en una zona de barro blando, a unos 10 metros de la mochila. No había otras pisadas cerca. No se pudo determinar si era de hombre o mujer, ni cuánto tiempo llevaba allí. El operativo duró 3 días. No se encontraron restos del coche, ropa, teléfonos ni pertenencias adicionales. La lluvia y el viento se encargaron de borrar cualquier rastro leve. Al final, la única pieza tangible seguía siendo la mochila. Cuando la familia de Mariana viajó a California para reunirse con la policía, pudieron ver el objeto. La madre la reconoció de inmediato. Acarició la tela húmeda como si esperara sentir calor. Preguntó una sola cosa: ¿dónde está lo demás? No hubo respuesta. Ese fue el punto en que el caso dejó de ser una búsqueda normal y empezó a convertirse en un rompecabezas. Porque para encontrar a una persona se necesita seguir un camino. Y en este caso, el camino terminaba en un objeto, colocado bajo la única farola encendida en kilómetros. La pregunta que nadie pudo responder entonces sigue abierta.
¿Fue un descuido o alguien quiso que la encontraran? La llamada llegó a las 10:24 de la mañana, hora de Guadalajara. El teléfono fijo de la casa de la familia Torres sonó con un timbre que, esa vez, pareció más largo que de costumbre. La madre de Mariana atendió. Una voz masculina, con acento extranjero y español entrecortado, preguntó si era la madre de Mariana Torres, ciudadana mexicana. Antes de que pudiera responder, la voz continuó: «Estamos intentando localizarla. El vehículo en el que viajaba ha sido reportado como desaparecido en California». La madre, inmóvil, apretó el auricular contra la oreja como si así pudiera entender mejor. Preguntó qué había pasado, dónde estaba su hija, quién hacía esa llamada. La respuesta fue seca: «No tenemos más información en este momento». En el pasillo, el padre de Mariana escuchó el tono de la conversación y se acercó. No hizo falta que su esposa hablara. Su expresión ya decía que algo estaba mal. La madre colgó y de inmediato tomó su celular. Marcó el número de Mariana. Una vez, 2 veces, 3. La llamada entraba, pero nadie contestaba. Luego intentó con Javier. El mensaje automático decía que el número estaba apagado o fuera de cobertura. A los pocos minutos, la hermana menor llegó de la universidad. Encontró a su madre sentada en la mesa de la cocina, con las manos apoyadas sobre un cuaderno abierto, repitiendo los mismos 2 números una y otra vez. Cada vez que sonaba el tono de la llamada contenía la respiración. Cada vez que terminaba parecía más pequeña. A las 11:02 llamaron a la policía local. La respuesta fue que debían comunicarse con la embajada mexicana en Estados Unidos. Allí, una funcionaria tomó nota de los datos y prometió devolver la llamada en cuanto hubiera novedades. Las horas empezaron a medirse en intentos fallidos de comunicación, correos enviados a direcciones de hoteles en Las Vegas, mensajes por redes sociales, llamadas a amigos que pudieran tener algún contacto. Nadie sabía nada. En un momento la hermana abrió el laptop y buscó en Google «Desaparición carretera Las Vegas-Barstow». Las noticias todavía no hablaban del caso, pero sí aparecían artículos sobre accidentes, asaltos y personas perdidas en ese mismo tramo. Cada enlace parecía una amenaza silenciosa. Al mediodía, un oficial de la policía de Guadalajara se presentó en la casa. No traía uniforme, solo una carpeta con una hoja impresa. Les explicó que el caso estaba siendo manejado por la Patrulla de Caminos de California y que ellos solo podían ofrecer acompañamiento administrativo en las gestiones. Les dio un número de expediente y un teléfono de contacto en San Bernardino. La madre de Mariana lo miró como si esperara algo más. Una pista, una dirección, un plan de acción. Lo único que recibió fue un apretón de manos y una recomendación: mantenga el teléfono cerca. Esa tarde, la televisión seguía encendida en la sala, pero nadie miraba. En la mesa, la mochila escolar de un sobrino estaba abierta junto a un plato de comida frío. Afuera, el sol bajaba despacio, tiñendo de naranja las paredes. El tiempo seguía su curso, pero dentro de la casa, el reloj parecía detenido en el momento exacto en que sonó aquella primera llamada. La hermana insistió en llamar directamente a la policía de California. Una voz automática la guió por opciones que no entendía del todo hasta que un operador respondió. Preguntó por la desaparición de Mariana y Javier. Pensi. Operador, tras unos segundos de silencio, respondió: «Solo puedo confirmar que se encontró un objeto personal en la carretera. No hay más información disponible». A las 19:15, un periodista local tocó la puerta. Había escuchado un rumor de que una pareja de Guadalajara había desaparecido en Estados Unidos. La familia, confundida, se negó a dar declaraciones. No sabían si hablar ayudaría o empeoraría las cosas. El periodista dejó su tarjeta y se fue. Esa noche, en la casa de los Torres, no hubo cena. La madre se quedó sentada junto al teléfono fijo, con un cuaderno y un bolígrafo, anotando la hora de cada llamada realizada y recibida. El padre caminaba de un lado a otro del pasillo, encendiendo y apagando las luces, como si buscara algo que no estaba ahí. A las 23:48, finalmente entró una llamada de California. Esta vez, la voz al otro lado era clara y directa. «Confirmamos que la mochila de Mariana Torres fue localizada esta madrugada
en la Interestatal 15, cerca de Baker, California. El vehículo y la pareja siguen desaparecidos. La madre preguntó si había señales de violencia. «No podemos dar detalles por ahora», respondió la voz. «La investigación está en curso». Colgó. El silencio que quedó después fue más pesado que cualquier noticia concreta. Esa fue la primera noche sin dormir para la familia, la primera de muchas. Y también fue la noche en que empezaron a notar que, entre las autoridades de ambos países, había más vacíos que respuestas. Vacíos que, con el tiempo, se convertirían en un laberinto. Y en ese laberinto, una pregunta empezó a tomar forma. ¿Era realmente una búsqueda o algo ya estaba siendo ocultado desde el inicio? El 10 de abril de 2011, apenas 2 días después de la desaparición, la Interestatal 15 había vuelto a su ritmo habitual. Camiones de carga avanzaban en fila, turistas en coches alquilados se dirigían a Las Vegas, y las huellas de la búsqueda intensiva parecían diluirse bajo el sol del desierto. Sin embargo, a unos kilómetros de donde se encontró la mochila, un grupo reducido de agentes aún trabajaba en el caso. En una pequeña oficina temporal montada en la estación de la patrulla de caminos en Baker, 2 mesas metálicas sostenían carpetas, mapas desplegados y botellas de café medio vacías. Sobre la pared, un tablero mostraba fotografías. La imagen de Mariana en su credencial de maestra, una foto de Javier tomada de su perfil en redes sociales y una ampliación granulada de la mochila encontrada. El primer testigo interrogado formalmente fue el conductor del camión que había hecho el reporte inicial. Vestía una camisa a cuadros y mantenía las manos entrelazadas sobre la mesa. Contó, otra vez, cómo vio la silueta en el arcén, cómo bajó a revisarla y cómo llamó al 911. Cada detalle coincidía con su declaración anterior, pero esta vez un oficial le pidió que describiera el vehículo cuyas luces vio alejarse. El hombre insistió en que no pudo distinguir el color exacto. Era de tamaño mediano, quizás un sedán, dijo. Pero con la lluvia todo parecía gris. La familia de Mariana, presente como observadora junto a un intérprete, anotó esa frase: gris, como el Honda Civic alquilado. El segundo testigo fue el empleado de la gasolinera al norte del hallazgo. Según su relato, una pareja de apariencia latina entró entre la 1 y las 2 de la mañana. La mujer llevaba una mochila negra y una bufanda azul. El hombre compró café y pagó en efectivo. No intercambiaron más de un par de frases. Cuando los agentes le preguntaron si estaba seguro de la hora, dudó. Dijo que el reloj de la caja registradora no funcionaba bien y que, sin cámaras activas, no podía dar una confirmación exacta. La familia escuchó y sintió que algo no encajaba. Si la mochila se encontró a las 3:17, ¿cómo podía haber estado en la gasolinera tan tarde? ¿O se trataba de otra pareja? Mientras los interrogatorios se sucedían, la policía estadounidense compartía actualizaciones formales con la embajada mexicana. Sin embargo, esas actualizaciones eran más escuetas de lo que la familia esperaba. El reporte oficial del tercer día decía: objeto personal recuperado, vehículo y ocupantes sin localizar, sin evidencia de violencia en el lugar. Para la madre de Mariana, esa frase era un vacío. Si no había evidencia de violencia, ¿significaba que habían desaparecido por voluntad propia? La posibilidad le parecía inaceptable, pero la ambigüedad del documento dejaba todo en el aire. Uno de los agentes más experimentados, el sargento Miller, tomó la iniciativa de revisar todas las grabaciones de cámaras de seguridad en un radio de 100 kilómetros. Encontró una imagen borrosa de un coche gris pasando por un peaje secundario a las 00:54. El registro coincidía con el Honda, pero la matrícula no era completamente legible. Aún así, Miller creía que el coche había seguido hacia Las Vegas. Esa hipótesis chocaba con otra, la de un oficial que aseguraba que el coche había sido visto, horas después, en dirección opuesta, rumbo a la frontera con México. Ninguna de las dos versiones podía probarse. Los días siguientes estuvieron marcados por este tipo de contradicciones. Un voluntario de búsqueda juró haber encontrado un trozo de tela azul enganchado en un arbusto, a pocos kilómetros del lugar de la mochila. La familia pensó inmediatamente en la bufanda de Mariana.
pero el laboratorio forense determinó que la tela no tenía fibras coincidentes con la prenda vista en las fotos. En otro momento, un conductor de Uber reportó haber llevado a una pareja muy parecida a Mariana y Javier desde las afueras de Las Vegas hasta un motel barato en Henderson. La policía investigó y descubrió que en esa fecha no hubo registro de huéspedes con sus nombres ni pagos en efectivo que coincidieran. La coordinación entre agencias se volvió un problema evidente. La patrulla de caminos, la policía del condado de San Bernardino y la oficina del FBI parecían no compartir información en tiempo real. La familia recibía datos diferentes dependiendo de quién respondiera la llamada. En una conversación con un detective del FBI, la hermana de Mariana preguntó directamente si creían que seguían vivos. El detective hizo una pausa incómoda antes de responder. No podemos especular. Mientras tanto, la mochila fue enviada al laboratorio estatal para un análisis más profundo. Buscaban huellas, restos biológicos o cualquier indicio de contacto reciente. El resultado inicial fue desconcertante. Solo se encontraron huellas de Mariana en el exterior y algunas fibras desconocidas en el interior que no coincidían ni con su ropa ni con la de Javier. Esas fibras, finas y de un color grisáceo, fueron clasificadas como material textil no identificado. No eran concluyentes, pero abrieron una pregunta inquietante. ¿Había otra persona involucrada? En el cuarto día, la familia pudo recorrer, junto a un guía policial, el tramo donde se encontró la mochila. El viento arrastraba arena fina que golpeaba la piel como pequeñas agujas. La farola seguía allí parpadeando. La madre de Mariana se quedó quieta mirando el suelo, como si pudiera ver huellas que ya no existían. El padre tomó fotografías en silencio. La hermana, sin decirlo, guardó una pequeña piedra del lugar en el bolsillo. Ese mismo día, un rumor comenzó a circular entre los agentes. Un vehículo gris con placas temporales había sido encontrado quemado en una zona remota al sur de Las Vegas. No se dijo oficialmente que fuera el Honda, pero la coincidencia encendió las alarmas. Cuando finalmente se confirmó que no había relación, era otro modelo con un historial de robo distinto, la frustración de la familia creció. Cada pista parecía un espejismo. Se acercaban, creían que estaban frente a algo decisivo, y luego se desvanecía. Al cierre de esa primera semana, la investigación no tenía un camino claro. La última reunión con las autoridades dejó a la familia con más preguntas que respuestas. En un momento de la conversación, un oficial deslizó una frase que cambiaría la manera en que los Torres veían el caso. Hay detalles que, por protocolo, no podemos compartir con la familia en este momento. Esa frase, seca y formal, abrió una grieta. Porque si había detalles que no podían compartir, significaba que sabían más de lo que decían, y en esa grieta nació la primera sospecha seria de que la desaparición de Mariana y Javier no era simplemente un caso abierto, sino un caso que alguien estaba cuidando demasiado de cerca. El séptimo día después de la desaparición, la historia dejó de ser un asunto casi privado entre la familia, la policía y un puñado de voluntarios. A primera hora de la mañana, un noticiero local de Guadalajara transmitió un breve segmento. Maestra mexicana y su pareja desaparecen en viaje a Las Vegas. La pieza incluía 2 fotos tomadas de redes sociales. Mariana sonriendo en un salón de clases, rodeada de niños. Javier, con gafas de sol, frente a un coche en un estacionamiento. La nota duró menos de 1 minuto, pero fue suficiente para que comenzaran las llamadas. Vecinos, colegas, exalumnos, cada uno quería confirmar si era cierto. La familia respondía con la misma frase: sí, pero todavía no sabemos nada. En California, la cobertura fue más directa. Las cadenas locales mostraron imágenes de la mochila, el lugar del hallazgo y un mapa con la ruta prevista. Los presentadores hablaban en tono grave, usando palabras como misteriosa desaparición y zona peligrosa. Un experto en criminología, entrevistado en el estudio, dijo que el tramo entre Barstow y Baker era históricamente problemático, sin explicar del todo por qué. Ese mismo día, el caso dio el salto a medios nacionales. La historia se contó en 2 idiomas, pero con matices distintos.
En español, se enfatizaba la angustia de la familia. En inglés, se destacaba la ubicación y las estadísticas de crímenes en carreteras interestatales. La presión mediática tuvo un efecto inmediato. La patrulla de caminos y la oficina del sheriff ofrecieron una rueda de prensa. Bajo un sol implacable, un portavoz leyó un comunicado breve. Estamos trabajando en estrecha colaboración con las autoridades mexicanas para localizar a Mariana Torres y Javier Méndez. Pedimos a cualquier persona con información que se comunique al número de la línea directa que aparece en pantalla. No hubo espacio para preguntas. Mientras tanto, en las redes sociales, la historia comenzó a tomar vida propia. Se compartieron fotos de Mariana y Javier junto a teorías que iban desde un secuestro planificado hasta una fuga voluntaria. Aparecieron supuestos avistamientos en ciudades fronterizas, todo sin confirmar. Un usuario anónimo publicó que Javier había sido visto semanas antes en un bar de Tijuana con una mujer rubia. El dato no se pudo verificar, pero empezó a repetirse como si fuera cierto. La familia veía con frustración cómo, en cuestión de horas, se multiplicaban versiones falsas. La madre de Mariana pidió públicamente que no se difundieran rumores que pudieran entorpecer la investigación. Su voz, temblorosa pero firme, apareció en un breve clip que se volvió viral. No inventen historias. Mi hija no es un personaje, es una persona que queremos encontrar. En México, algunos medios sensacionalistas tomaron otro rumbo. Titulares como Pareja mexicana desaparece en territorio hostil o Viaje a Las Vegas termina en misterio ocupaban portadas digitales. En programas de televisión, panelistas discutían si era prudente que mexicanos viajaran por carretera en Estados Unidos. La desaparición de Mariana y Javier se convirtió de pronto en un tema de debate sobre seguridad binacional, alejándose del caso concreto. Pero no todo era ruido. La exposición mediática trajo nuevas llamadas a la línea directa. Entre ellas, dos que llamaron la atención de los investigadores. La primera, de un hombre que aseguraba haber visto un coche gris detenido en un área de descanso a 40 kilómetros al sur de Las Vegas, la noche de la desaparición. Describió que el conductor parecía nervioso y que la pasajera dormía reclinada. La segunda llamada, de una mujer que afirmaba haber recogido a un hombre haciendo autostop en la misma región, con acento mexicano y una mochila deportiva. Ambos relatos eran vagos y no se pudieron confirmar en ese momento, pero coincidían en algo. Situaban un coche gris y una figura masculina en movimiento, horas después de la última vez que se vio el Honda Civic en cámaras. La familia comenzó a recibir solicitudes constantes de entrevistas. Algunos periodistas buscaban detalles íntimos. ¿Qué ropa llevaba Mariana el día del viaje? ¿Qué había desayunado? Si había discutido con Javier antes de partir. Otros intentaban obtener acceso a la habitación de su casa, a sus objetos personales, a cartas antiguas. La hermana menor, agotada, empezó a evitar contestar el teléfono. El padre, en cambio, aceptaba cada entrevista, con la esperanza de que una exposición masiva forzara a las autoridades a acelerar el proceso. El octavo día, un periódico de circulación nacional publicó una infografía con una cronología del caso. La línea de tiempo incluía las horas exactas de la última llamada, el hallazgo de la mochila y las supuestas apariciones del coche. En la última sección, añadían un punto con signo de interrogación. ¿Avistamiento en Henderson? Ese signo de interrogación se convirtió en un símbolo repetido en redes. Miles de usuarios compartían la imagen preguntando, ¿dónde están? Sin embargo, no todos los efectos de la cobertura fueron positivos. El aumento de atención pública hizo que algunos testigos se mostraran reacios a hablar, temiendo aparecer en televisión o ser acosados en línea. Otros comenzaron a recordar detalles que antes no habían mencionado, lo que generó confusión entre los investigadores. En la noche del noveno día, la familia recibió una llamada inesperada. No era de la policía ni de un periodista. La voz, masculina y pausada, dijo, «Yo sé dónde estuvo ella la última vez». Antes de que pudieran hacer más preguntas, la línea se cortó. El número era privado. Esa llamada, breve y sin contexto, se convirtió en el nuevo centro de la investigación, porque hasta entonces
Todo giraba en torno a dónde podrían estar Mariana y Javier, pero esa voz insinuaba algo diferente, que alguien sabía con precisión dónde había estado ella, y esa diferencia, sutil pero crucial, cambiaría el rumbo del caso. La noche del 9º día, en la casa de la familia Torres, el teléfono fijo volvió a sonar. No era un número conocido. La madre de Mariana contestó pensando que podía ser un periodista más, pero la voz que escuchó no pidió una entrevista ni ofreció condolencias. Era masculina, grave y hablaba despacio. Yo sé dónde estuvo ella la última vez. La madre sintió un frío seco en la espalda. Preguntó quién hablaba, dónde estaba su hija, si estaba viva, pero no hubo respuesta. La línea quedó en silencio por un par de segundos y luego se cortó. El identificador mostraba número privado. A los pocos minutos, la familia llamó al contacto que tenían en la patrulla de caminos de California. El agente tomó nota y les pidió que no volvieran a contestar llamadas privadas sin avisar. Les explicó que a veces personas con información real llamaban de esa forma para evitar ser rastreadas, pero que en muchos casos se trataba de bromas crueles o intentos de extorsión. La madre no estaba convencida. Esa voz no sonaba como una broma. La policía solicitó acceso a las líneas telefónicas de la casa para rastrear el origen. El análisis preliminar indicó que la llamada había pasado por un enrutamiento irregular usando servidores fuera de Estados Unidos. No era imposible de rastrear, pero sí costoso y lento. Mientras tanto, el detalle más inquietante era la frase exacta que el hombre había dicho: ¿dónde estuvo ella? No ¿dónde están? No ¿dónde está ella? Sino ¿dónde estuvo? Pasado. Un tiempo verbal que dejaba abierta la posibilidad de que ya no estuviera allí, o de que ya no estuviera viva. El equipo de investigación, en coordinación con el FBI, revisó los puntos que podían encajar con esa pista. La hipótesis más fuerte surgió del sargento Miller. Si la voz se refería al último lugar de Mariana, entonces podía estar hablando de un sitio posterior al hallazgo de la mochila, pero anterior a su desaparición definitiva. Se revisaron las supuestas apariciones en la gasolinera y en el área de descanso. La coincidencia más fuerte estaba en un tramo secundario, una carretera de servicio que salía de la Interestatal 15 y se internaba unos 15 kilómetros en el desierto, conectando con instalaciones de mantenimiento y un antiguo rancho abandonado. El 10º día, una caravana de 3 vehículos oficiales y 2 camionetas de voluntarios se dirigió a ese punto. El aire estaba seco y el calor del mediodía hacía vibrar el horizonte. A los costados, matorrales bajos y tierra agrietada. El rancho estaba cercado por una malla metálica oxidada, con una entrada abierta. Dentro, 2 estructuras principales: una casa de madera a medio derrumbar y un cobertizo con techo de lámina. El silencio era total, roto solo por el zumbido de insectos y el crujir de la grava bajo las botas. El equipo se dividió. Algunos revisaron la casa. El suelo estaba cubierto de polvo y excremento de animales. En una de las paredes quedaban colgados trozos de papel amarillento con anuncios antiguos. No había muebles intactos. En el cobertizo, en cambio, encontraron algo: una vieja mesa metálica oxidada sobre la que había un frasco vacío y una cuerda enrollada. Nada parecía reciente, excepto una botella de agua de marca conocida con fecha de caducidad aún vigente. Cerca del rancho, uno de los perros de búsqueda comenzó a ladrar y a tirar de la correa hacia una zona con matorrales más densos. Allí, medio enterrada, apareció una pieza de tela azul. Era un retazo irregular, como arrancado de una prenda más grande. La madre de Mariana, cuando le mostraron una foto por mensaje, dijo que el tono y la textura parecían idénticos a la bufanda que ella llevaba el día del viaje. La tela fue enviada al laboratorio. El resultado preliminar confirmó que las fibras coincidían en un 98% con las de la bufanda de Mariana, según las muestras que la familia había entregado. Esto cambió el enfoque de la investigación. Si la bufanda o parte de ella estaba allí, entonces Mariana había estado en ese lugar o muy cerca. La llamada anónima, de pronto, parecía más creíble. Sin embargo, el hallazgo también trajo un nuevo problema.
El rancho estaba a una distancia considerable del punto donde se encontró la mochila. No había rutas directas, salvo un camino de tierra que no coincidía con la trayectoria esperada hacia Las Vegas. Para llegar hasta allí, Mariana y Javier habrían tenido que desviarse deliberadamente o haber sido llevados por alguien que conocía la zona. En paralelo, los analistas revisaron la grabación de la llamada anónima. Aunque breve, se detectaron dos sonidos de fondo, un zumbido eléctrico constante y un golpe metálico que se repetía cada pocos segundos. Los técnicos lo compararon con grabaciones de campo y concluyeron que podría tratarse de un poste eléctrico defectuoso o de un molino de agua en mal estado. Al cruzar esa información con mapas de la región, identificaron 3 lugares que cumplían con esas características, incluyendo el rancho donde hallaron la tela. La familia, al recibir la noticia, sintió por primera vez en días que había un avance real, pero la esperanza se mezclaba con ansiedad. La hermana de Mariana comenzó a revisar foros y blogs de senderismo en busca de fotos antiguas del rancho, por si en alguna aparecía un coche gris o alguna pista inadvertida. Al caer la tarde, el equipo forense regresó del rancho con bolsas selladas, la tela, la botella de agua y pequeñas muestras de tierra recogidas en varios puntos. Esa misma noche, el sargento Miller recibió un mensaje de uno de los técnicos. Hay algo más en la tela, huellas parciales, muy parciales, pero de un hombre. No había coincidencia inmediata en las bases de datos. El laboratorio recomendó ampliar la muestra y cruzarla con registros internacionales. La llamada anónima, que al principio pudo parecer una provocación, había abierto un camino concreto en la investigación, pero también había expuesto un hecho incómodo. Si alguien sabía ese detalle y había esperado 9 días para hablar, ¿por qué lo hizo entonces? ¿Y qué lo hizo decidir que era el momento de señalar ese lugar después de tanto silencio? El rancho abandonado quedó sellado con cinta amarilla a la mañana siguiente. La escena, a plena luz del día, parecía aún más desolada que la noche anterior. Maderas astilladas, ventanas sin vidrios, un portón oxidado colgando de una sola bisagra. El aire seco del desierto llevaba consigo el olor agrio de metal viejo y tierra estancada. Un equipo forense del condado llegó con camionetas blancas. Descargaron maletines, cámaras de alta resolución y contenedores estériles. El sargento Miller coordinaba desde fuera, mientras un oficial anotaba cada ingreso y salida en una planilla. La primera inspección fue visual. Fotografías en 360 grados de cada habitación, de cada pared marcada por el tiempo. Los peritos buscaban huellas, manchas, restos de fibras. La luz entraba en haces delgados por las rendijas del techo, iluminando partículas de polvo que flotaban como si el aire mismo guardara secretos. En la cocina derruida, un perito señaló algo en el suelo, un objeto metálico pequeño, medio cubierto de tierra y óxido. Lo recogieron con pinzas y lo colocaron en una bolsa transparente. Era un botón, plano, de color cobre envejecido. El grabado era apenas legible, pero se podía distinguir la palabra Made in Mexico. En el cobertizo, donde el día anterior habían encontrado la botella de agua, un oficial comenzó a remover la tierra acumulada en una esquina. El suelo crujía bajo la pala. A unos 15 centímetros de profundidad, algo blanco apareció entre el polvo, un trozo de plástico con una forma irregular. Al limpiarlo, se reveló una carcasa de teléfono celular, partida en 2. Era un modelo antiguo, fabricado en 2009. En la parte interior aún quedaban pegadas fibras de tela, posiblemente de un bolsillo. El hallazgo hizo que la madre de Mariana se llevara las manos a la boca cuando vio la foto enviada por la policía. Ella recordaba haberle regalado a su hija un teléfono idéntico el año anterior. El color, un tono marfil, con bordes plateados, coincidía. El equipo forense embaló el objeto con extremo cuidado. El chip y la batería estaban ausentes, pero en los circuitos internos aún podían quedar trazas de información. Mientras se excavaba en otra zona del cobertizo, uno de los peritos notó algo más, una marca circular en el suelo, como la huella de una lata grande o un cubo. El patrón de polvo más claro en el centro indicaba que el objeto había sido movido recientemente. A un par de metros, encontraron una cadena,
metálica corta, con un cierre de mosquetón. No estaba oxidada como el resto de los metales del lugar. Al tacto, estaba fría, como si hubiera estado resguardada del sol. En paralelo, el laboratorio móvil procesaba la tela azul hallada el día anterior. El resultado preliminar confirmó la presencia de sudor humano y trazas de tierra que no coincidían con el suelo del rancho. Esto sugería que la prenda había sido usada o manipulada en otro lugar antes de llegar allí. El perito en fibras señaló que la tela presentaba un corte limpio en uno de los bordes, como hecho con tijeras o un cuchillo afilado, no desgarrada de forma accidental. El hallazgo más inquietante, sin embargo, se dio casi al final de la jornada. En una de las habitaciones traseras, pegado a la parte interna de una viga de madera, había un papel doblado varias veces. El polvo acumulado encima indicaba que llevaba tiempo allí, pero no estaba completamente deteriorado. Al desplegarlo, reveló ser una nota escrita a mano, en 1900, español con apenas 6 palabras. No confíes en lo que diga. No tenía firma ni fecha. La tinta estaba algo corrida, pero legible. La interpretación de esa frase dividió al equipo. Algunos creían que podía ser una advertencia dirigida a Mariana, quizás escrita por alguien que conocía a Javier. Otros pensaban que podía ser un mensaje interno entre personas involucradas en lo que fuera que ocurrió allí. Lo que estaba claro era que la nota no tenía sentido sin un contexto, y ese contexto aún estaba oculto. El teléfono encontrado fue trasladado de inmediato al laboratorio de criminalística. La posibilidad de recuperar datos, números, mensajes, ubicaciones, podía reescribir por completo la línea de tiempo. Si el dispositivo pertenecía a Mariana y se demostraba que estuvo en uso después del hallazgo de la mochila, significaría que la desaparición no fue un hecho instantáneo, sino un proceso más prolongado. Esa noche, en la casa de los Torres, la familia recibió la confirmación oficial. El número de serie del teléfono coincidía con el registrado a nombre de Mariana en México. El sargento Miller lo dijo con cautela. Esto no prueba dónde está ahora, pero sí prueba que en algún momento ella o algo suyo estuvo aquí. El hallazgo reactivó la investigación con fuerza. La zona alrededor del rancho fue ampliada a un radio de 5 kilómetros, incluyendo un camino de tierra que llevaba a un pozo seco. Allí, el equipo planeaba inspeccionar al día siguiente, porque si el teléfono había sido dejado en el rancho, ¿qué más podía haber cerca? El amanecer en el desierto trajo un frío áspero que contrastaba con el calor sofocante del día anterior. La caravana de vehículos policiales y forenses regresó al rancho, pero esta vez no se detuvo en la entrada. El objetivo estaba unos 400 metros más al sur, un pozo seco, marcado en mapas antiguos como Fuente Estacional, ahora abandonado desde hacía décadas. El terreno alrededor estaba cubierto de piedras sueltas y matorrales bajos. El aire olía a polvo y óxido. Al acercarse, el pozo se reveló como una abertura circular de 1,5 metros de diámetro, cercada por un borde de ladrillos gastados. Una vieja polea colgaba encima, con la cuerda rota y deshilachada, balanceándose con el viento. El sargento Miller ordenó asegurar la zona antes de que alguien se asomara. 2 agentes bajaron un foco de alta potencia y lo encendieron, proyectando un cono de luz hacia la oscuridad. El interior estaba cubierto de sedimentos secos y rocas, caídas. A simple vista, no había agua ni nada que brillara. Pero uno de los técnicos, al enfocar con más cuidado, notó algo atascado entre las piedras a unos 4 metros de profundidad. Un objeto de color claro, parcialmente cubierto por polvo. Se desplegó un trípode con sistema de polea para bajar a un agente con arnés. El descenso fue lento. Cada piedra suelta que caía retumbaba como un eco hueco en el interior del pozo. Cuando el agente llegó al nivel del objeto, lo tocó con un guante de látex y confirmó que era tela, doblada sobre sí misma. La subió en una bolsa sellada. Al abrirla en superficie, reveló ser una camisa blanca de mujer, manchada en la parte inferior con un tono marrón que el forense presumió como tierra húmeda. No estaba rota, pero sí arrugada, como si hubiera estado guardada en un espacio pequeño durante mucho tiempo. La madre de Mariana, al ver las fotos, no pudo confirmar de inmediato si era suya. La talla coincidía, y la marca también era una que Mariana solía comprar,
pero no recordaba haber visto esa camisa en la maleta. El laboratorio móvil tomó muestras de las manchas. La humedad residual indicó que el tejido había absorbido líquido en algún momento, aunque no se podía determinar si era agua o algo más sin análisis químicos. Mientras tanto, en el borde del pozo, otro agente encontró algo que, a primera vista, parecía una simple piedra, pero al levantarla, notó que tenía forma rectangular y un peso inusual. Se trataba de una caja metálica, oxidada del tamaño de un libro. La cerradura estaba rota y el interior, cubierto de polvo fino, contenía varios objetos. Un llavero con una figura de perro de cerámica rota. 3 llaves sin identificación visible. Un encendedor metálico con las iniciales JM grabadas. El encendedor en particular llamó la atención. La familia confirmó que Javier tenía uno similar, regalo de un amigo de la universidad. La presencia de un objeto de Javier en el pozo planteaba nuevas preguntas. ¿Había estado allí con Mariana? ¿Había perdido el encendedor antes de la desaparición o lo había dejado voluntariamente? Los técnicos continuaron inspeccionando el fondo. Entre piedras pequeñas encontraron fragmentos de vidrio, probablemente de una botella rota. También hallaron un cordón de zapato negro, cortado en un extremo. Ninguno de estos elementos por sí solo decía mucho, pero juntos formaban un rompecabezas inquietante. Al regresar al rancho, el equipo decidió ampliar el perímetro de búsqueda. Un dron sobrevoló la zona para identificar irregularidades en el terreno. En las imágenes térmicas no apareció nada relevante, pero sí se detectó una serie de huellas profundas, posiblemente de neumáticos, que se internaban en el desierto hacia el oeste. No eran recientes, pero tampoco tan antiguas como para haberse borrado por completo. El patrón indicaba que el vehículo había hecho un giro brusco y luego desaparecido en terreno rocoso, dificultando seguir el rastro. El sargento Miller, al revisar el mapa, notó que esa trayectoria coincidía con una vieja carretera de servicio que llevaba a un grupo de casas móviles abandonadas desde principios de los años 2000. Era un lugar olvidado, sin acceso directo desde la interestatal. Decidió que ese sería el siguiente punto de inspección. Esa noche, mientras el laboratorio analizaba la camisa y el encendedor, llegó un informe preliminar sobre el teléfono hallado en el rancho. Algunos datos habían sobrevivido. Una lista parcial de llamadas salientes. La última, registrada a las 02:58 de la madrugada del día de la desaparición, tenía como destino un número de California que no estaba en los contactos habituales de Mariana. Ese número, al ser consultado, resultó estar inactivo desde 2012. El hallazgo del pozo parecía ser el paso más cercano a una respuesta concreta, pero en lugar de aclarar, sumó piezas a un rompecabezas que ya no se limitaba a la mochila o a la ruta original. Porque ahora, además de la carretera principal, había un rancho, un pozo seco, un encendedor de Javier y un número fantasma que había sonado por última vez minutos antes de que todo se rompiera. Y si esa llamada fue hecha desde el teléfono de Mariana, ¿quién estaba sosteniéndolo en ese momento? El amanecer del día siguiente tiñó el desierto de un tono naranja pálido. La caravana policial se adentró en un camino de tierra que apenas figuraba en los mapas actuales. A cada lado, los matorrales parecían repetirse sin fin, y el viento arrastraba pequeños remolinos de arena que golpeaban las ventanillas con un golpeteo seco. La pista terminaba en un claro irregular donde se alzaban dispersas 5 casas móviles oxidadas, inclinadas sobre bloques de cemento resquebrajados. Las ventanas estaban rotas y las puertas, muchas, colgaban de una sola bisagra. El lugar tenía un silencio espeso, interrumpido solo por el chirrido ocasional de una lámina golpeando contra el viento. El sargento Miller dividió al equipo en 2 grupos. Uno revisaría las casas del lado este, el otro las del lado oeste. La familia de Mariana se quedó en un vehículo observando a distancia. La recomendación oficial era no acercarse por seguridad. La primera casa móvil estaba casi vacía. Solo quedaban una silla plástica quebrada y una nevera oxidada sin puerta. El suelo estaba cubierto de polvo y pequeñas huellas de roedores. Nada parecía reciente. En la segunda, un hallazgo cambió el ánimo del grupo. Sobre una mesa, bajo una fina capa de polvo,
había un portarretratos de vidrio rajado. Dentro, una fotografía descolorida mostraba a dos personas de espaldas caminando por un sendero desértico. La imagen era borrosa, pero uno de los agentes juró que la estatura y complexión de la figura femenina coincidían con Mariana. No había forma inmediata de confirmar si era ella, pero la fotografía estaba impresa en papel comercial, con fecha de revelado apenas un mes antes de la desaparición. Mientras tanto, en la tercera casa móvil, otro equipo encontró algo más tangible, una maleta azul mediana, rota en uno de los bordes. Dentro había ropa masculina, calcetines y camisetas de talla grande, además de una chaqueta con iniciales bordadas, JM. La etiqueta interna de la chaqueta indicaba que había sido comprada en una tienda de Guadalajara. La prenda fue embalada para análisis, pero ya estaba claro que no se trataba de un objeto abandonado al azar. En el exterior, uno de los agentes que inspeccionaba el perímetro encontró marcas de neumáticos en la tierra endurecida, con un patrón que coincidía con el que habían visto cerca del pozo seco. El rastro se perdía en dirección norte, hacia un tramo más rocoso. La cuarta casa móvil tenía signos de haber sido ocupada de manera intermitente. Una colchoneta sucia en el suelo, un paquete de galletas abierto y sobre una caja de madera una botella de agua del mismo tipo y marca que la encontrada en el rancho. El sello estaba roto, pero aún quedaba líquido en su interior. Al lado de la botella había un pequeño cuaderno de espiral con varias páginas arrancadas. Las pocas que quedaban estaban llenas de números escritos a mano, sin aparente orden. Algunos coincidían con prefijos telefónicos de California y Nevada, otros parecían coordenadas geográficas. El análisis preliminar de esas coordenadas reveló algo inquietante. Uno de los puntos señalados se encontraba exactamente en el lugar donde, días antes, había sido hallada la mochila de Mariana. La quinta y última casa móvil estaba en 1900, peor estado que las demás. La puerta no se podía abrir del todo. Estaba bloqueada desde dentro por un mueble volcado. Al forzar la entrada, el olor a madera húmeda y moho salió de golpe. En el suelo, bajo una manta polvorienta, encontraron una caja de cartón cerrada con cinta. Dentro había objetos personales variados, un par de zapatos de tacón bajo, un bolso de mano negro y un sobre sellado que contenía varias fotografías. Al revisarlas, el equipo descubrió que eran imágenes tomadas en 1900 en distintos puntos de la Interestatal 15, gasolineras, moteles, áreas de descanso. En al menos dos de esas fotos, tomadas de lejos y con teleobjetivo, aparecía claramente el Honda Civic gris que Javier y Mariana habían alquilado. El hallazgo generó un silencio denso en la casa móvil. Las fotos no tenían fecha impresa, pero el ángulo y la distancia sugerían que alguien había seguido al coche. El sargento Miller ordenó que todo el material fuera embalado y trasladado para análisis inmediato. Antes de retirarse, un agente que revisaba el exterior de la quinta casa llamó la atención del grupo. En la parte trasera, junto a una rueda de repuesto oxidada, había una lata metálica sellada. Al abrirla, encontraron dentro un trozo de papel plastificado con un solo mensaje escrito en tinta negra. Faltan dos. No había contexto, ni firma, ni explicación. Solo esas dos palabras. La combinación de la maleta con iniciales, las fotografías del coche y ese mensaje críptico hizo que la tensión aumentara. Ya no se trataba solo de rastros dispersos, parecía haber una narrativa oculta, tejida por alguien que conocía cada paso del viaje y había decidido dejar fragmentos en distintos puntos. Mientras el equipo regresaba a la base temporal, el sol caía detrás de las colinas, proyectando sombras largas sobre el desierto. El sargento Miller, mirando las bolsas con evidencias, dijo en voz baja a uno de sus colegas: «Si lo que encontramos hoy es real, mañana puede que lleguemos demasiado cerca». Pero nadie, en ese momento, podía imaginar que el siguiente hallazgo no solo acercaría la verdad, sino que obligaría a todos a replantearse qué significaba realmente volver. Las evidencias recogidas en las casas móviles fueron trasladadas esa misma noche a la base de operaciones. En una sala improvisada con paredes cubiertas de mapas y fotos, los analistas comenzaron a catalogar cada objeto. La maleta con las iniciales JM
fue abierta con guantes de látex. En un bolsillo lateral había un boleto de autobús arrugado, emitido en agosto de 2012, con destino a Ensenada, Baja California. La fecha estaba casi un año después de la desaparición. Ese detalle, por sí solo, ya era suficiente para agitar las hipótesis. Si el boleto era auténtico, alguien vinculado a Javier o a Mariana, o ambos, había estado vivo y en movimiento mucho después de que la búsqueda se enfriara. El sobre con fotografías también reveló más de lo esperado. Bajo luz ultravioleta, en el reverso de 3 de ellas, aparecían números escritos con marcador invisible. El patrón correspondía a coordenadas GPS, todas ubicadas en zonas remotas del desierto. La coincidencia con el lugar donde apareció la mochila era exacta en una de ellas. Otra apuntaba al rancho. La tercera señalaba un punto aún no inspeccionado, una vieja estación de servicio abandonada a 25 kilómetros de las casas móviles. Pero antes de que se organizara la salida hacia ese punto, un giro inesperado cambió la dinámica de la investigación. A las 10:43 de la mañana, un hombre se presentó en la base temporal pidiendo hablar solo con quien estaba al mando del caso de la maestra mexicana. Llevaba gorra, gafas oscuras y un abrigo ligero a pesar del calor. No quiso identificarse con su nombre real, pero mostró una credencial vencida de un motel en Laughlin, Nevada. Dijo que 12 años atrás, unos días después de la fecha oficial de la desaparición, había visto a una pareja en ese motel que coincidía con la descripción de Mariana y Javier. Aseguró que no olvidó la escena porque ella parecía asustada y él actuaba con una calma extraña, casi mecánica. ¿Por qué no habló antes?, preguntó el sargento Miller, intentando mantener el tono neutral. El hombre miró al suelo. Porque no quería problemas. Y porque él me pagó para que olvidara lo que vi. La sala quedó en silencio. El testigo explicó que trabajaba como encargado nocturno y que una madrugada, cerca de las 3, llegó un Honda Civic gris. La mujer no bajó del coche. Se quedó en el asiento del copiloto mirando hacia la nada. El hombre pagó en efectivo por una habitación, pidió no registrarse oficialmente y dejó propina. Cuando el testigo le dijo que necesitaba al menos un nombre para la ficha interna, el hombre se inclinó y dijo: «Pon cualquier cosa y no recuerdes mi cara». Lo que más inquietó al testigo no fue la petición, sino que mientras hablaba, el hombre mantenía una mano dentro del bolsillo derecho de su chaqueta, apretando algo. Nunca vio qué era. Cuando Miller le mostró la foto actual de Javier, la misma que circuló tras su reaparición en Ensenada, el testigo no dudó. Ese es el mismo hombre. Está más viejo, pero es él. La declaración fue tomada bajo grabación y firmada. El testigo entregó además una llave antigua de motel que había guardado por costumbre y que, según él, pertenecía a la habitación donde se alojaron. La etiqueta de metal tenía grabado el número 6. El equipo forense envió la llave para análisis. Aunque el motel ya no existía, el sargento Miller decidió que ese punto debía investigarse. Sin embargo, el hallazgo más inquietante vino de las palabras finales del testigo. Ella me miró una sola vez, cuando él entró a pagar. Me hizo un gesto, no sé si con los labios o con los ojos, pero entendí que quería que recordara su cara. La familia de Mariana recibió la noticia con una mezcla de alivio y angustia. Por primera vez, había un testimonio directo que situaba a la pareja junta después del hallazgo de la mochila, pero también era una confirmación dolorosa. Si Javier estuvo con ella, entonces, ¿por qué volvió solo 12 años después? Queremos saber tu opinión. ¿Qué crees que realmente pasó esa noche? La información del testigo cambió por completo la narrativa. Hasta entonces, la investigación había seguido el patrón de un caso de desaparición en el que ambas personas podían ser víctimas. Ahora, empezaba a tomar forma una hipótesis distinta, que Javier, de alguna manera, había sobrevivido y mantenido contacto con Mariana por un tiempo, o que ella había intentado pedir ayuda y él se lo impidió. Antes de finalizar la jornada, Miller recibió un sobre sin remitente. Dentro había una sola fotografía. Javier, de pie, junto a la mujer muda con la que fue visto en Ensenada. La imagen estaba impresa en papel fotográfico barato y en el reverso, escrito con marcador negro, había una fecha:
12 de abril de 2011. Esa fecha era apenas 3 días después de la desaparición. Si la imagen era real, significaba que la mujer que hoy lo acompañaba había estado presente desde el principio. Ese dato, hasta entonces inexistente en la investigación, abría un nuevo frente y dejaba una pregunta que quemaba en la mente de todos. Si ella estaba allí desde el principio, ¿qué papel jugó en la historia que Mariana nunca pudo contar? 12 años después, el caso de Mariana Torres y Javier Méndez sigue sin resolución judicial. No hay órdenes de arresto, ni imputaciones formales, ni pruebas concluyentes que expliquen qué ocurrió entre la última llamada de Mariana y la reaparición de Javier en Ensenada. El expediente oficial es una carpeta gruesa con páginas desgastadas, llena de fotografías, diagramas y testimonios que no terminan de encajar. Cada documento tiene marcas de resaltador y notas al margen. Cada página representa un hilo suelto de una historia que nunca se tejió por completo. En Guadalajara, la casa de la familia Torres permanece casi igual que en 2011. En la sala, sobre una mesa baja, hay un marco con la foto de 1910. Mariana en su graduación universitaria. El vidrio está ligeramente empañado por dentro, como si el tiempo se hubiera condensado allí. La madre limpia la superficie cada mañana, con movimientos suaves, como si temiera borrar algo más que polvo. En un rincón, la mochila original descansa dentro de una vitrina de cristal. La policía la devolvió años atrás, cuando se agotaron las pericias. Sigue con las cremalleras cerradas, tal como fue entregada. La libreta empapada permanece adentro, aunque las páginas son ilegibles. La madre la mira de vez en cuando sin abrirla, como si aún guardara algo que nadie más debe tocar. El padre, en cambio, conserva la bufanda azul en una caja de madera en su armario. No la muestra a visitantes ni la menciona en entrevistas. Dice que ese pedazo de tela es demasiado pesado para estar a la vista. En Ensenada, Javier vive en una casa pequeña cerca del puerto. No ha dado entrevistas ni declaraciones oficiales. La mujer que lo acompaña sigue sin identificarse públicamente. Algunos vecinos dicen que nunca la han oído pronunciar palabra. Otros afirman que la han visto salir sola al amanecer, caminar hasta el muelle y quedarse mirando el mar durante horas. Nadie sabe si Javier ha sido interrogado por la policía en los últimos meses. Los registros oficiales sobre su situación legal son escasos y contradictorios. En 2023, tras su reaparición, el caso volvió brevemente a la portada de algunos medios. Pero la atención pública se desvaneció rápido, sustituida por otros titulares. Sin embargo, en foros de Internet y grupos de redes sociales, un pequeño núcleo de personas sigue reconstruyendo la línea de tiempo, cruzando fotos antiguas con mapas satelitales, buscando conexiones entre las coordenadas, las casas móviles y el rancho. La estación de servicio señalada en las coordenadas encontradas en las fotos fue inspeccionada. Estaba vacía, sin rastro evidente de la pareja, pero en una de las paredes había un grafiti reciente, un número de teléfono extranjero y una palabra en mayúsculas. Aquí. Cuando el número fue marcado, una grabación automática respondió en inglés: la línea a la que ha llamado no está en servicio. En la mente de la madre de Mariana, cada hallazgo incompleto se siente como una repetición del mismo momento. Alguien está a punto de decirle dónde está su hija, y luego el silencio lo cubre todo. En el aniversario número 12 de la desaparición, la familia organizó una misa en una iglesia del centro. El templo estaba casi vacío. Solo algunos amigos cercanos, vecinos y exalumnos de Mariana asistieron. Sobre el altar, junto a una vela encendida, colocaron una foto en la que Mariana aparece de perfil, sonriendo, mientras sostiene un ramo de flores. El sacerdote habló brevemente sobre la esperanza como acto de resistencia. Nadie pronunció el nombre de Javier. Al final de la ceremonia, la madre salió con la vela encendida en las manos y la llevó hasta su casa. La colocó en la ventana, detrás del cristal, junto a la foto de Mariana. La llama temblaba con el viento nocturno, proyectando sombras suaves en la pared. La investigación oficial sigue abierta, pero con movimientos esporádicos. El sargento Miller fue reasignado a otro distrito. Los nuevos encargados del caso rara vez llaman a la familia.
Los informes más recientes hablan de información insuficiente para proceder y falta de testigos presenciales dispuestos a declarar. La mujer muda que vive con Javier en Ensenada no ha sido vinculada formalmente con el caso. Ninguna autoridad ha confirmado si estuvo presente en 2011, aunque las fotografías anónimas así lo sugieren. La hipótesis de que ella pueda ser la clave para entender qué ocurrió no ha avanzado por la falta de comunicación directa. En la sala de la familia Torres, sobre la mesa, hay también un sobre cerrado. Dentro guardan la última carta que Mariana escribió a mano semanas antes del viaje, dirigida a su hermana. Nunca fue enviada por correo. La dejó sobre el escritorio y se olvidó de llevarla. En ella habla de sus planes para el futuro, de un viaje soñado a la Patagonia y de una lista de libros que quería leer ese año. La carta termina con una frase que ahora suena como un eco. No puedo esperar a ver qué pasa después. Tu voz también importa en esta historia. Déjanos tu reflexión en los comentarios, acompáñanos en los próximos casos, y si este trabajo te ha llegado al corazón, apóyanos con tu me gusta y suscríbete para seguir nuestras investigaciones. Esa noche, mientras la vela seguía ardiendo detrás del cristal, un perro callejero se detuvo frente a la ventana. Se quedó quieto, mirando la llama, como si reconociera algo en ella. Luego, lentamente, se dio la vuelta y se perdió en la calle silenciosa. Y así como ese perro que se aleja sin respuestas, la historia de Mariana y Javier sigue caminando en la oscuridad. No porque no haya pistas, sino porque ninguna ha sabido o querido llegar al final. La vela seguirá encendida hasta que alguien decida hablar.